Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con este nuevo webinar organizado por CE y Elche en colaboración con el Grupo Atrevia. El webinar de hoy está dirigido a hablar de la comunicación interna en tiempos de COVID-19, ya que un buen plan de comunicación interna en las organizaciones puede aportar más transparencia y conseguir mayor compromiso de los empleados, y es una buena herramienta que todas las organizaciones deberían utilizar. Para ello contamos con la presencia de Inmaculada Jiménez, que es la directora de Atrevia Comunitat Valenciana, que cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de crisis, comunicación de marketing y corporativa, y los últimos 15 los ha desarrollado en Atrevia. Así que sin más preámbulo, buenos días, Inma. Voy a darte paso para que podamos aprovechar la sesión todos. Y bueno, deciros que la sesión está siendo grabada y que en un par de días subiremos parte de la sesión, ¿de acuerdo? Hay una parte de la sesión que a lo mejor ahora Inma os comenta que no podremos dejar publicada por la Ley de Protección de Datos. Pero bueno, aprovecharla, por tanto, ya todos los que estéis conectados para seguir la sesión íntegramente. Al final de la intervención de Inma daremos paso al turno de preguntas que podréis realizar a través del chat. Así que, sin más dilación, ya os dejo con Inma. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí, por conectaros, por dedicar un ratito de vuestro tiempo, que seguro que es escaso, a hablar de comunicación interna. Como decía Arantxa, se colgará solamente la parte inicial de la presentación. La segunda parte, digamos que es contenido premium solo para las personas que estáis conectadas en directo y que habéis hecho este esfuerzo, ¿no? Sobre todo es por un tema de confidencialidad de clientes. Una cosa es contarlo y otra cosa es dejarlo colgado, ¿no? Ese es un poco el motivo, no por otra cosa. Bueno, yo me presento, soy Inma Jiménez. Bueno, más que yo, ya me ha presentado Arantxa. Soy Inma Jiménez, soy directora de la comunidad de Atrevia en la Comunidad Valenciana y Murcia. Atrevia es una de las, es la mayor consultora de capital español en la península ibérica. Dentro de la península estamos en España estamos en Madrid, Barcelona, Valencia y Galicia, y además estamos en Lisboa y en Oporto. También tenemos una oficina en Bruselas dedicada a temas de asuntos públicos y oficinas también en Latinoamérica. En total somos aproximadamente 16 oficinas, 350 profesionales de más de 30 nacionalidades. Bueno, y nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a conectar con sus públicos objetivos, sean los que sean. No solamente medios de comunicación, están los medios de comunicación, pero también están otros tipos de públicos como las entidades financieras, los proveedores, sus potenciales clientes, el consumidor final y, sobre todo, su público interno. Hablando un poco de comunicación interna, eso es lo que vamos a centrar un poco la charla de hoy. La comunicación interna es seguramente una de las... es una de las herramientas o de las patas de comunicación que más importancia ha tenido o está teniendo durante este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo marcado por el COVID-19 que si hay algo que lo define es la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra nueva realidad cuando esto acabe y si vamos o no a estar en esa nueva realidad? Muchas veces las empresas se preguntan, ¿no? Sobre todo aquellos sectores que lo están pasando peor, si ellos van a estar o no en esa nueva realidad. Lo que sí creemos desde Atrevia es que las compañías que sobrevivan y sobre todo las que lo hagan siendo más fuertes, que también las va a haber, son aquellas que pongan su foco en las personas, en su equipo humano, que además sean relevantes para sus clientes, que le aporten valor más allá de la compra o la venta de un producto, y además sean cercanas e inspiradoras. En tiempos de COVID lo que estamos viendo es que se está apostando cada vez más por el comercio de proximidad, por las acciones más locales, y también es una de las cosas que buscan, por ejemplo, busca el consumidor y también buscan los propios empleados, ¿no? Que su empresa sea
cercana, que sea inspiradora, que esté ahí, ¿no? Lo más importante, nosotros vemos que en este tiempo en el que estamos viviendo, lo más importante para la supervivencia de las compañías y para que funcionen bien es cuidar, si siempre ha sido importante, en estos tiempos que vivimos, cuidar el equipo es fundamental. Y dentro de ese cuidar al equipo está la parte de la empatía, de ver que esta situación nos está haciendo enfrentarnos tanto como profesionales como personas a circunstancias cambiantes, imprevistas, y contar con una empresa que nos respalde en estos momentos complicados, pues desde nuestro propio confinamiento a un confinamiento de uno de nuestros hijos, de una familia cercana, etcétera, etcétera. La posibilidad de teletrabajar para mantener un poco, cuando es posible, evidentemente, para ayudar a contribuir a la seguridad de las personas. Bueno, pues ese tipo de empatía también es una de las circunstancias que nos ayudará un poco a mantener tanto el espíritu de equipo como el engagement que llamamos de la propia plantilla, ¿no? Nosotros, cuando hablamos, evidentemente hablamos de una crisis sin precedentes, porque nos tenemos que remontar a la gripe española para vivir una crisis similar a esta, y creo que los que estamos aquí, ninguno estábamos en esa época. También es verdad que el mundo era bastante diferente a como es ahora. Por lo que sí que es verdad que hemos tenido otras crisis, pero evidentemente como esta, que recordemos, ningunas, ¿no? Y es una crisis que va a escribir un nuevo mundo con otras guerras. ¿Para qué está sirviendo la comunicación interna? La comunicación interna está sirviendo para mantener la confianza, la conexión con nuestros equipos, la actividad también, por supuesto, y sobre todo la reputación. Y además para estar cerca de las personas. Normalmente las empresas siempre han sido vistas como las culpables dentro de las crisis. Si nos acordamos de la crisis del 2008, que seguramente de esa sí que nos acordemos todos, las empresas eran las malas de la película en muchos casos, o se quería demonizar, o se pretendía, o la imagen que se transmitía es que las empresas y sus empresarios eran, entre comillas, los malos, ¿no? En esta crisis, desde el principio, las empresas se han visto como los que están ayudando a salir adelante, ¿no? Entonces, hay que intentar, con la comunicación interna, pues ayudar, contribuir a mantener esa reputación, y eso es gracias, sobre todo, pues, a que se ha mantenido siempre una relación de cierta transparencia con los empleados. Hablamos de eso, de que es una crisis sin precedente. Bueno, a nosotros nos gusta denominarla como una crisis inaudita, porque realmente nos ha roto los esquemas un poquito a todos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que de toda crisis, y de esta va a ocurrir lo mismo, toda crisis nos permite, nos ofrece una oportunidad de aprender y de crecer. ¿Y qué aprendemos? Pues estamos aprendiendo, pues, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de liderar, nuevas formas de relacionarnos y también nuevas formas de comunicarnos. Ahora mismo para las empresas, este es como decía antes, este es un momento realmente de la verdad. Las empresas no son las malas de esta crisis, son las que están apoyando para salir de la crisis. Es importante mostrar el resultado de esa transformación y mostrar un poco cuál es la capacidad de liderazgo, la cultura, y sobre todo mantener un mensaje que sea consistente, tanto interno como externamente. Muchas empresas han salido y han hablado y han puesto en marcha acciones en las que lo que se hacía era poner a las personas en el centro de su relato, y este tipo de posicionamiento son valorados no solamente por el público interno, que al final es uno de nuestros principales embajadores, sobre todo hoy en día, sino también por el público externo, porque ha dado el salto fuera y nos ayuda a acercarnos a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Es decir, si nuestros empleados hablan bien de nosotros, son uno de los mejores altavoces de cara a nuestros consumidores finales o directos. Lo que está claro, o lo que pensamos desde Atrevia, es que conforme enfrenten la comunicación a día de hoy y un poco la forma de conectar con la plantilla, eso va a afectar a cómo van a ser cómo va a ser la empresa que salga de todo esto, ¿no?
¿Cuál es lo que nosotros hemos definido que es la curva de la oportunidad, que está marcada por los tiempos, por las diferentes etapas que hemos vivido durante el COVID? Cuando empezó todo esto, cuando arrancó, cuando en marzo empezamos a ver que el virus ya estaba entre nosotros, primero reaccionamos con extrañeza. Y lo primero que hicieron nuestros departamentos de prevención fue comunicarnos cuáles eran los protocolos para mantener a las personas seguras. Posiblemente ha sido la etapa en la que más comunicación interna ha habido en todas las compañías, ya sean grandes o pequeñas. Porque eso es una cosa que hay que tener en cuenta. La comunicación interna no son grandes planes de comunicación interna. La comunicación interna es la comunicación con los empleados, con nuestro público interno. Puede hacerse con grandes planes de comunicación si eres una empresa grande, pero puede hacerse también con herramientas mucho más sencillas y internamente, evidentemente, si somos una empresa más pequeña. Pero lo importante es estar siempre comunicados. Pasando esta primera etapa de extrañeza, de qué está pasando, llegamos a la desorientación. Seguíamos un poco, vale, ¿y ahora cómo vamos a actuar? Entonces, era importante, aquí también hubo una etapa muy importante en comunicación interna, es decir, primero vamos a cuidar de la salud de las personas, pero una vez que la salud de las personas está en la medida de lo posible segura, vamos a ver cómo cuidamos de la empresa, cómo vamos a mantener la actividad y cuáles son las adaptaciones que necesitamos hacer. Ahí vinieron una serie de mensajes racionales de cómo se tenía que teletrabajar, cuándo se podía teletrabajar, cuándo no se podía teletrabajar, qué turnos se iban a hacer para mantener la actividad en las líneas de producción y demás. A partir luego llegamos a partir de ahí a una segunda etapa, que es a la de estos mensajes y esta forma de trabajar, adaptarnos y ponerla en marcha. Y sobre todo, aquí era muy importante mantener la conexión entre las plantillas. Perdona, no sé si estáis... Entre las plantillas, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, el ejemplo de Atrevia, nosotros que somos 350 personas, de la noche a la mañana prácticamente pasamos de trabajar en 16 oficinas distintas a prácticamente todos los equipos a teletrabajar. Eso hace que, que la conexión entre los equipos pueda ser más complicado, que se complicase. Porque además, a pesar de ser una empresa bastante digitalizada y que se apostaba por la digitalización, todavía teníamos ciertas rutinas que eran muy offline, ¿no? Que llamamos muy de persona a persona. Bueno, pues tuvimos que rápidamente adaptarnos a las nuevas tecnologías para mantener esa conexión y al mismo tiempo fue importante pues recibir los mensajes de dirección describiendo la realidad pero siendo transparentes, es decir, contando dónde estábamos y cuáles eran los escenarios que nos preveíamos pero siempre desde la transparencia y la veracidad. Llega un momento que al principio, pues te estás un poco distraído, pues entre que te adaptas y no te adaptas, pero llega un momento que son muchas semanas en casa, muchos meses porque parecía que se había ido y luego estamos ahora en la segunda ola. Llega un momento que todo esto cansa y los propios psicólogos y psiquiatras están diciendo que es posible que la tercera ola de la que ya se empieza a hablar sea sobre todo una ola en la que afecte a la salud mental de las personas. Por eso es importante que la comunicación interna durante este periodo haya sido o trate de acompañar y cuidar a las personas, de dar esos mensajes más emocionales, más de somos un equipo, estamos unidos, en qué te puedo ayudar, cómo puedes ayudar, etcétera, etcétera. Estamos pasando esta etapa, pero lo que se nos viene ahora es otra etapa de incertidumbre. Es decir, parece ser que ya hay una vacuna o que puede haber una vacuna a corto plazo, eso parece ser que nos pueda dar, nos pueda permitir volver a la normalidad, pero ¿qué va a pasar realmente ahora? Porque lo que se nos viene es una crisis económica, y una crisis económica que al igual que no teníamos claro, no habíamos vivido una crisis sanitaria como la que hemos vivido, la crisis económica que nos viene realmente tiene muchos matices distintos a otras crisis económicas. En España se ha parado, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales de nuestra economía, que es el sector turístico, ¿no? Entonces, la comunicación interna, en este caso, es importante para generar confianza y para recuperar el ritmo de la actividad.
nuestro ritmo dentro de lo normal, de lo posible, nuestro ritmo normal y transmitir esos mensajes de futuro, de visión de futuro hacia dónde quiere ir la compañía. Esto no quiere decir que tengamos que pintar un mundo de colores, porque seguramente el mundo que nos viene no sea un mundo de colores, por lo menos a una gran parte del sector productivo. Habrá empresas que, como decía al principio, habrá empresas que seguramente sí, porque bueno, pues, no les está yendo mal, entre comillas, y muy a su pesar esta crisis, pero habrá empresas a las que sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos en un futuro? ¿Cómo pretendemos salir de esta situación? Son esos mensajes que hay que transmitir desde un punto de vista realista, pero transparente. Y a partir de ahí, bueno, pues se abre un mundo de nuevas perspectivas. Y la comunicación interna tiene que adaptarse a qué es lo que la nueva experiencia del empleado, que ahora qué quiere el empleado, porque esta crisis sanitaria y económica nos va a cambiar como personas y nos va a cambiar como empleados. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a teletrabajar y pensamos que es una pérdida de tiempo o piensan que es una pérdida de tiempo tener que desplazarse media hora, una hora o hora y media hasta su lugar de trabajo. Ese tiempo lo piensan que puedes aprovecharlo trabajando y siendo más útil. ¿Cómo nos enfrentamos a esa nueva realidad? Pues al final nos enfrentamos con comunicación. ¿Para qué sirve la comunicación en tiempos como estos? Pues sirve para consolidar y para activar nuestros mensajes, nuestros drivers, para ayudar a entender a nuestros empleados cuál es el contexto global y corporativo en el que nos estamos moviendo, para afrontar la realidad de forma valga un poco la redundancia, realista. Hay que ser transparente y hay que poner cada cosa en su sitio, sin alarmar, pero sin tampoco vender, como decía antes, un arco iris de color, ¿no? Y luego hay que ayudar a encajar el nuevo entorno personal y profesional para recuperar los objetivos de negocio. Es decir, la flexibilidad de la que está hablando ahora mismo tanto, de temas de horarios y demás, cómo lo casamos esto con los objetivos de que la empresa siga adelante. Es importante mantener también la conexión de los equipos en cada momento de la pandemia. Ya no estamos, yo ahora, por ejemplo, volviendo un poco al caso Atrevia, sobre todo en las oficinas más grandes, pues que son 150 personas, estaban acostumbrados a trabajar prácticamente codo con codo todos los días. ¿Cómo se mantiene la conexión en los equipos cuando ya posiblemente no estén ni siquiera en la misma ciudad esas personas, ¿no? Es importante, volvemos a lo mismo, ¿no? La comunicación interna es lo que nos permite mantener esa conexión del equipo y la conexión de toda la plantilla con el proyecto común que es el éxito de la empresa, ¿no? Es importante celebrar los éxitos y reconocerlos, pero también ser transparente cuando las cosas se complican. Saber escuchar forma parte de la comunicación interna. La comunicación no es solo que la comunicación interna no es solo que la dirección transmita mensajes, sino que ser capaces de recoger los mensajes que nos están trasladando nuestros empleados o nuestros colaboradores más directos. Mantener la práctica de todas las herramientas colaborativas y de teletrabajo que hemos aprendido sobre la marcha. Nuestro director corporativo comentaba que también por desgracia, pero que la pandemia ha hecho más por implantar dentro de la compañía herramientas como por ejemplo el Teams en 2 meses, hizo más en 2 meses que él durante 2 años intentando que nos acostumbráramos a trabajar con esa herramienta. A día de hoy ya no es raro que tengamos reuniones comerciales con potenciales clientes vía Teams. En el mes de febrero sonaba un poco de, vaya, si no te mereces el esfuerzo trasladarte para contármelo, pues a lo mejor es que no te interesó como cliente lo suficiente, ¿no? Pues a día de hoy ese tipo de pensamientos están prácticamente superados, ¿no? Y después es importante la comunicación para aumentar la esperanza en el futuro y para integrar y para volver a integrar a esas posibles colaboradores que se han desenganchado en mayor o menor medida debido a la distancia física, ¿no? Vamos hacia una nueva normalidad y es importante que contemos con un plan de comunicación y de gestión del cambio. Esa nueva normalidad
por desgracia, muchas empresas va a suponer pues ajustar determinadas dimensión, plantilla, forma de trabajar. ¿Cómo se comunica eso? En estos momentos en los que estamos empezando a prever, a pesar de que estamos en plena segunda ola, cuál puede ser el final de esta situación, ya estamos preveyendo que la situación económica que va a quedar o que vamos a vivir en los próximos meses es complicada. Entonces, es ahora cuando tenemos que contar con un plan de comunicación interna para gestionar ese cambio y esa nueva realidad. Pero repito, el plan de comunicación interna, no, cuando yo hablo de plan de comunicación interna no hablo de contar con una empresa como nosotros, que hombre, por supuesto sí, ¿no? Aquí estamos para lo que os haga falta, pero es más el concepto de comunicar y de hablar con nuestros empleados, de escuchar a nuestros empleados, que de contar con grandes planes y grandes herramientas y costosas herramientas. O sea, esto es como todo es escalable, desde el menos al más, pero siempre es importante que esté. Y ese plan de comunicación, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener agilidad, tiene que tener inmediatez y tiene que tener flexibilidad. Si hay algo que nos ha enseñado esta crisis es a ser flexibles, porque de un día para otro estábamos en casa encerrados sin poder salir, con la única opción de poder ir a comprar y a ciertas acciones esenciales. Cuando ya parecía que la cosa volvía a la normalidad, hemos vuelto en algunas ciudades a ver cierres perimetrales, las cosas cambian de un día para otro, un día parece que hay vacuna, al día siguiente no lo hay. Hay que ser ágiles, hay que ver, intentar, si no adelantarnos a los cambios, que ya es complicado, por lo menos adaptarnos lo más rápidamente posible. Y en este tipo de circunstancias, en las empresas hace falta que los empleados confíen en el liderazgo de la persona que está al mando. Y la comunicación interpersonal en este entorno es fundamental, ¿no? Para transmitir esa visión de que vamos a salir de esto, vamos a salir juntos, cómo vamos a hacerlo. Y sobre todo, hablábamos un poco al principio de la importancia de la empatía, de la escucha y del reconocimiento. Ojo, cuidado a la hora de poner en marcha acciones sin escuchar primero. Lo importante, porque se nos pueden volver en contra, porque nosotros podemos pensar que, oye, pues a lo mejor es estupendo. A ver, siempre viene bien si damos una gratificación a todos, ¿no? Pero igual lo que están deseando no es esa gratificación, que además el tema económico es el que más pronto se olvida, sino que igual lo que los empleados están pidiendo es hacer jornada continua o entrar más tarde y salir más tarde para no encontrarse problemas con los transportes públicos, no sé, ese tipo de cosas. Es importante escuchar y es importante tener en cuenta las circunstancias personales a día de hoy. Y sobre todo también, en la medida de lo posible, reconocer, ¿no?, el esfuerzo de los empleados. Ojo, sí que es verdad que el reconocimiento es importante, pero tampoco debemos sobredimensionarlo, sobre todo porque no sabemos cuál es el futuro o la realidad, o si no tenemos muy claro cuál va a ser la realidad que nos va a venir en 2021 en cuanto a nuestra situación como empresa, ¿no? Bueno, nos vayamos a veces hablábamos, tenemos que tener cuidado de no ir a premiar a las personas y que dentro de 3 meses tengamos que hacer un ERE, por ejemplo, ¿no? Y esto es, como en gran resumen, me vais a perdonar, las 3 fases por las que ha pasado, los 3 escenarios por los que hemos pasado con la comunicación interna. Pasamos por la parte 1, la fase 1, que fue la fase de más riesgo, la flexibilidad y de cuando estábamos en plena pandemia, como pasamos después a una fase 2, donde habían disminuido el riesgo de contagios y cómo todo esto afectaba a la comunicación interna. Y ahora estamos en una fase que, a pesar de la segunda ola, en el que estamos, más que en el control de la pandemia, en una nueva normalidad. Porque la pandemia estamos ahí, que si la controlamos o no la controlamos, esta segunda fase, ¿no? Estamos en una fase en la que se están combinando el teletrabajo con una forma de trabajar mucho más ágil, con unos nuevos comportamientos, con un momento en el que la responsabilidad individual es un valor en alza dentro de las compañías, porque ya no está ese control, sobre todo los que tenemos la opción de no trabajar en oficinas. Nuestra responsabilidad individual es realmente relevante. Los que sí que están en oficinas
evidentemente ha habido una adaptación de los lugares de trabajo, separación de mesas, colocación en algunos casos de elementos de protección individual, el uso de las mascarillas, de los geles hidroalcohólicos. También el consumidor está cambiando, por lo tanto va a cambiar la forma de adquirir o consumir nuestros productos y, por lo tanto, eso va a afectar a nuestro negocio. ¿Cómo afecta eso a la negociación de los convenios? ¿Cómo afecta la crisis que va a venir a la situación de los convenios? Tenemos que tener qué relación tenemos con el comité de empresa, cómo comunicamos esas expectativas incumplidas o posibles despidos o posibles movilizaciones a la plantilla. Por eso es importante que el plan de comunicación tenga claro cuáles pueden ser los escenarios con los que nos vamos a mover en los próximos meses y cómo actuamos con ellos, ¿no? Nos tenemos que adaptar a la nueva realidad y es cierto que esa nueva realidad puede ser diferente o puede ser más dura de la que ya vivíamos, ¿no? Pero aún así tenemos que encontrar espacios que estén adaptados para mantener la colaboración entre los equipos y la innovación, porque al final una de las cosas que va a impulsar o que está impulsando esta crisis también es la innovación y la digitalización de las compañías. Y es importante que haya espacios comunes y adaptados para poder seguir compartiendo esa intra-innovación o esa intraemprendimiento para que las empresas puedan seguir evolucionando. Y la comunicación al final, lo que queremos desde Atrevia es que la comunicación interna sea una palanca para aceptación y la aceleración del cambio de lo que nos tiene que venir o de lo que nos está viniendo, ¿no? Porque es importante para la continuidad del negocio y para la adaptación a los nuevos ecosistemas, porque es importante para definir de nuevo o redefinir el propósito empresarial. Ha habido empresas que, por ejemplo, han cambiado su producto, tal vez sea una cosa temporal o no. Pues ese nuevo propósito hay que definirlo, ¿no? Evidentemente se está acelerando la transformación digital. También volvíamos hay numerosos artículos que hablan de que, bueno, pues en unos meses se han acelerado entre 2 y 5 años la transformación digital y cultural de las empresas. Es un momento de la responsabilidad social empresarial, a veces apoyadas desde los propios empleados o a veces de forma más corporativa. Los ciudadanos no se van a olvidar de las empresas que han estado apoyando durante estos meses y es un momento posiblemente también de alianzas estratégicas con otras empresas para colaborar para salir adelante. Un poco, nosotros vemos los planes de comunicación y, repito, no tiene por qué ser un documento plasmado, o sea, esto suele hacerse en las grandes corporaciones, pero no todos somos grandes corporaciones, ¿no? La comunicación interna la vemos como una palanca de recuperación. Lo primero que tenemos que hacer dentro de esa comunicación interna, pero creo que no sé si me estáis viendo bien aquí. Lo primero que tenemos que hacer con esta palanca es escuchar, porque la empatía al final es lo que nos va a ayudar a saber y la escucha es lo que nos va a ayudar a saber qué es lo que esperan nuestros empleados de nosotros. A partir de ahí es cuando empezamos a definir cuál es nuestro plan, nuestro relato, el liderazgo que queremos ejercer con nuestros empleados, qué estrategia vamos a seguir a corto plazo, con visión de largo, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser muy flexibles porque las cosas cambian de un día para otro. Nunca, en ninguna crisis la cosa ha habido un cambio tan rápido. Hay que impulsar, nuestro plan nos tiene que permitir impulsar el sentimiento de pertenencia, de engagement, de reforzar la cultura común y, sobre todo, este plan tiene que tener una capacidad de medir y volver a escuchar para tener claro que vamos por la dirección correcta. ¿Qué buscamos? Buscamos alinear, buscamos reconectar, buscamos dar impulso a la actividad, porque al final la comunicación interna, como la comunicación en general, lo que queremos es que las empresas vayan mejor, que facturemos más y que todos seamos más felices dentro y fuera de la compañía, ¿no? Al final lo que creemos desde Atrevia es que en esta época COVID ponemos a prueba nuestro propósito como compañía, o como las compañías ponen a prueba su propósito, conectando e involucrando para dejar huella en la superación de esta crisis. De nuestra velocidad para adaptarnos y reinventarnos hoy dependerá nuestro mañana. Y creemos sinceramente que es el momento
de la verdad y la comunicación interna tiene mucho que decir al respecto. La utopía, y acabamos con esto, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y ya está, no sé si, bueno, pues yo creo que me han faltado 4 minutitos, pero yo creo que hasta aquí yo creo que es suficiente, ¿no? Y bueno, si tenéis alguna duda, pues estoy aquí para intentar solventarlas. Muchas gracias, Inma. Perfecto. Pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta del público. Podéis hacerla a través del chat, incluso si alguien quiere hacerla en directo, o sea, que lo puede hacer por el micro sin problema, se puede abrir el micro. No sé si es que todos lo tienen muy claro. Yo voy a aprovechar, si no te importa, para hacerte una pregunta. Has comentado, creo haber oído que has hablado sobre el Teams como una herramienta que nosotros desde aquí en el CEI también utilizamos, como una herramienta que puede ayudar a la comunicación interna de la empresa. Pero ¿nos podrías recomendar alguna herramienta más de las que existen hoy en día en el mercado que pueda ser interesante o que vosotros hayáis utilizado, además del Teams? Nosotros básicamente, durante todo este tiempo hemos utilizado 3. Y básicamente, bueno, a ver, como compañía utilizamos 2 habitualmente, Teams y Zoom. Son las que más estamos utilizando. Así que es verdad que Zoom en su día tuvo algunos problemas de seguridad y demás, pero bueno, cuando nos conectamos, porque una de las herramientas o acciones que se ha llevado a cabo en la compañía durante este tiempo es que una vez al mes nuestra presidenta, la presidenta del grupo, Nuria Vilanova, se conecta con todo el equipo de todas las oficinas. Claro, entonces el Teams no te da, creo que no tiene la capacidad para tantas personas. Entonces utilizamos Zoom, por ejemplo, ¿no? Porque ahí nos conectamos se conecta desde el equipo directivo a los directores de oficina, los directores de equipo, hasta los becarios. Bueno, el que puede en ese día, pero vamos, que la media está en unas 300 personas, ¿no? Entonces es importante contar con herramientas que te den el soporte para esas 300 personas. Esa capacidad. Y luego está pues la versión también de Google, ¿no? También tiene otra versión que es un Google Meet o algo parecido, que yo también la he utilizado en alguna ocasión. Pero sí que es verdad que a nivel interno el que utilizamos el 90% de las veces es Teams. O sea, no es... Y tampoco nos hemos puesto... creo que no es el momento o no ha sido el momento de ponerte a improvisar. Es decir, ¿qué es lo que teníamos todos a mano? Porque todos trabajamos con Office, todos tenemos Teams, ¿no? Bueno, pues no vamos a improvisar, vamos a tirar para adelante y ya con el tiempo pues sí que si hay que mirar otro tipo de herramientas pues ya se mirarán, ¿no? Y lo importante de la comunicación interna es aprovechar lo que tienes para comunicarte con tus empleados. Y sobre todo en tiempos como hay ahora, como estamos ahora, meterte en grandes inversiones tampoco es que sea necesario. O sea, hay que intentar, por supuesto, si necesitas apoyo, aquí estamos, o sea, no es que no, pero no te metas en una gran inversión en un programa informático si no es necesario, si lo que tienes te puede ayudar. Lo que tienes que es mantener esa comunicación fluida. Perfecto, muchas gracias. Sí, nosotros estamos utilizando Teams, estamos utilizando Zoom. Llegamos a utilizar Asana, que no sé si la conoces también. No. Y nos funciona también muy bien. Pero sí, estoy contigo en que hay que utilizar lo que tengamos más a la mano, yo creo. No depende tanto de esa inversión, sino de que utilicemos de forma adecuada esas herramientas. Claro, lo importante es comunicarse. Y el cómo, bueno, pues el cómo con lo que podamos, ¿no? Con lo que tengamos a la mano. A veces es más efectivo tener un díptico que hacer un vídeo. ¿Por qué? Porque es más rápido. Entonces, en esos tiempos lo que hemos visto es que la agilidad es fundamental. O sea, hay que ser rápidos, hay que ser ágiles, porque sobre todo en las primeras semanas, lo que comunicabas hoy no tenía a lo mejor ya nada que ver con lo que publicabas 15 días después, porque las cosas cambian mucho. Y hemos tenido que, a nosotros siempre nos gusta decir que adelantamos a las necesidades de nuestros clientes. Y en este caso, en general, los clientes hemos tenido que, o sea, los clientes no, las empresas hemos tenido que ir, no casi a pie cambiado, pero sí reaccionando sobre la marcha, ¿no?
Apagando fuegos apagando fuegos. Entonces, pues, en algo es común. importante que los empleados estén informados de por qué se actúa así, no se actúa de otra manera. Es que a lo mejor no te puedes adelantar, tienes que apagar el fuego y es el momento de apagar el fuego, pues con transparencia. Exacto. Sí, yo creo que la base está en la transparencia. En la transparencia. Porque la transparencia tampoco hace falta, es decir, todo es relativo. La transparencia no implica contar absolutamente todas las miserias de la compañía, sino dar la información necesaria para que los empleados sepan en qué mundo nos estamos moviendo y en qué momento nos estamos moviendo. Exacto. No sé si se anima alguien más a hacer alguna pregunta. Yo no sé si me he explicado muy bien o los he dormido a los que había, ¿eh? Estar están, pero La alternativa es ese mundo de grises, ¿no? sí, no, yo creo que ha estado muy claro toda la información que nos has aportado. No sé si es que o una de dos, o ya sabían más o menos de qué estamos hablando, ¿no? De este tipo de la comunicación interna a las empresas, o es totalmente nuevo. Es que pueden ser las dos cosas, no lo sé. Pues yo creo que en el fondo casi todas las empresas hacen comunicación interna, pues es que no lo saben. Sí, no está a lo mejor oficializada de alguna manera. Oficializada. Y el problema es que sí que, de alguna manera sí que hay que oficializarla, porque al final la comunicación fluye dentro de las compañías. Puede ser oficial o puede ser rumores. Entonces nosotros tenemos que decidir en qué punto tenemos que queremos colocarnos. Queremos que esa información sea oficial, que también tengan tener ese feedback también y escuchar, y a partir de todos, o preferimos pues que esa información fluya de una forma más oficiosa. Generalmente la oficiosa no es la más recomendable, pero bueno, cada uno. No es recomendable para nada. Yo hablo desde aquí, desde el CEI, y yo creo que siempre es mucho mejor establecer unas herramientas y unos sistemas Sí, para comunicarnos de forma eficiente. Claro. Esas herramientas pueden ir desde un boletín por mail que te haces internamente a un plan de comunicación interna estructurado con ayuda externa, o también lo puedes hacer internamente. Es decir, que la gama de productos con televisiones donde vas poniendo mensajes, es decir, la gama de herramientas y de estrategias es muy grande, pero lo importante es que partamos de la base de la importancia de esta comunicación. A lo mejor me voy a meter en un tema que a lo mejor no es el tema de hoy, pero yo te quería preguntar, ¿el papel que juega aquí el líder o el director de una empresa a la hora de establecer esos criterios de comunicación interna? Es importantísimo. Claro, es lo que te iba a decir. ¿Es la base de todo o realmente también depende de la actitud de los empleados a la hora de A ver, si el director, el líder, trasladar? se cree la comunicación interna, nadie se va a creer la comunicación interna. Es más, si el líder no la... Si yo siempre cuando empezamos a trabajar con compañías, lo comentamos, pero ¿qué piensa tu jefe, tu director, tu presidente, tu CEO? ¿La apoya? Pues si no la apoyas. Si no la apoya, tenemos el 90% del camino perdido. O sea, es fundamental. Hombre, en grandes organizaciones igual el CEO no está ahí, pero aún así. Bueno, pero tiene a lo mejor un responsable de esa comunicación. Entonces, Exacto, pero es importante que el equipo directivo apoye y sobre todo el líder el líder apoye la comunicación interna, y los empleados vean que está involucrado en ese tema, porque si ese no, tema. lo tenemos. No, me imagino que no, que por mucho que hagamos los empleados, no terminará Esta cosa se complica mucho. no terminará de funcionar. Pues muchas gracias. A ver, Inma, creo que están aquí comentando también. Mira, no sé si lo estás leyendo, Laura Bedoya, que te da las gracias por la intervención y nos comenta, lo estás viendo, creo que una de las principales dificultades que hemos tenido las empresas en temas de comunicación interna durante la pandemia ha sido el caos informativo, dado que cada día había una información nueva. ¿Algún consejo para controlar ese caos y que la comunicación sea más efectiva en ese tipo de momentos? Mira, nosotros, por ejemplo, uno de los ejemplos que habéis visto, que eran con estos boletines que hacíamos, o bien semanal, o bien mensual, o bien mensual, no, por Dios, o bien diario, o bien semanal, era un poco lo que intentamos con esa herramienta, era organizar esa información. Tanto
la información de lo que estábamos haciendo nosotros, que era una parte importante, o sea, nosotros, la empresa, que era una parte importante de estamos haciendo esto, esto y esto, muy, muy sintético, una línea por acción. Tanto la información también muy sintetizada de lo que nos venía a nivel gobierno y demás, y también se hacían referencia a los bulos de esto no os lo creáis, esto no lo creáis, esto no lo creáis, y los principales datos. Al final lo importante en esos casos es estructurar la información para que en un formato de una hoja esa información te quedara clara. Y porque sí que es verdad que hubo, y además lo que te contaban hoy no tiene nada que ver con lo que te contaban mañana. Es decir, al final hay cosas con las que podemos influir y cosas en las que no. En lo que nos contaban de fuera no podemos influir. Pues lo contaban de fuera. En cómo lo transmitimos a nuestra organización de una forma coherente, pues sí, porque podemos filtrar, que eso creemos lo que es más interesante, y dar una visión global de lo que estaba pasando. Y es un poco, por ejemplo, nosotros en lo que ayudamos a alguna de las compañías con las que trabajamos. Ajá. Sí, es que el bombardeo de información era impresionante. Fue impresionante, era difícil de gestionar. ¿Qué más nos dice? Muy interesante lo de desmentir los bulos, que es algo en lo que quizás no nos centramos en su momento. Te da las gracias por los tips, Inma. De nada. Muchas gracias a ti, Laura. Bueno, pues no sé si hay alguien más que se anime, que tenga alguna duda. Ese es el momento ahora para solucionar cualquier tipo de duda. Y si no, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y bueno, como ya sabéis, ya lo hemos comentado, pues subiremos el evento, el webinar, pues si no mañana, pasado mañana lo tendréis a vuestra disposición, igual que la ponencia. Y agradecer una vez más a Inma pues, que nos haya acompañado en esta sesión, que yo creo que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día. Y que esperemos que esto mejore para todos. Seguro que sí, seguro que sí. Yo soy a mí esta epidemia al final me ha hecho optimista. Es decir, que como hay cosas que yo no puedo controlar, voy a intentar controlar lo que pueda. Entonces, claro. Y estoy convencida de que, bueno, pues que sí, que al final el ser humano, si hay algo que tiene, es una capacidad de adaptación increíble. Y que, bueno, pues que lo conseguiremos, por supuesto que sí. Pues ese es el mensaje. Quedaros con el mensaje de Inma y con el del CI también. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por asistir y gracias, Inma. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego.